¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué se cuentan? Ups. Ya, a ver, un segundito. Pensé que se había ido. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ya empezando la primavera, ¿no? 21, 22 de septiembre. ¿Qué tal? Qué gusto. Buenas noches. Vamos a continuar el tema de la invasión al Tahuantinsuyo y de paso también para ver la guerra. Bien, entonces vamos a un segundito para compartir las imágenes de la clase de hoy. Listo. Listo, listo. A ver, un segundito. Ya, entonces, no se olviden que todo esto de la invasión al Tahuantinsuyo empieza desde la toma de Constantinopla, ¿no? Desde que los turcos tomaron la ciudad de Constantinopla, capital de Bizancio, y eso motivó a Colón realizar su famoso viaje de exploración, ¿no? Buscando una nueva ruta hacia la India. Luego de Colón ya viene pues toda la invasión de los personajes que hoy vamos a ver, ¿ya? Un segundito y comparto las imágenes. A ver, un ratito. Como siempre, van a participar en las clases. Ahí está viendo el PPT. Bien, a ver, después de que Colón descubre América, en un segundo comparto las imágenes. Después de que Colón, bueno, ahora se dice que simplemente arribó a América, ¿no? Ya no se señala que Colón descubre América, ¿no? Porque ¿qué iba a descubrir si ya habían pobladores en América, ¿no? No se olviden que Colón realiza 4 viajes y que es Américo Vespucio quien se le considera el descubridor científico, ¿no? De América, porque realizó el primer mapa de América, ¿no? Y en su honor se puso América. Listo, ya están las imágenes. Una vez que se comprendió que América era un nuevo continente y no una parte de la India, entonces aparecen personajes respetando el orden cronológico como Ojeda y Nicuesa. Se ve la imagen, ¿no? En caso no se vea, me dicen, pues no se ve. Listo, perfecto, perfecto. Un segundito. Un segundito. Ya. Listo. 1509, Américo Vespucio elabora el primer mapa en su honor a América. Ya eso está bien documentado, ¿no? Bien documentado. Luego, en 1510 aparecen 2 célebres hidalgos, Diego de Ojeda y Alonso de, ¿no? Perdón, Alonso de Ojeda y Diego de Nicuesa, o simplemente Ojeda y Nicuesa. Ellos fueron los primeros en hacer una exploración en la parte de Sudamérica. En esa época, la expedición se llama Expedición de Levante. ¿Ya? Todavía no se conocía nada del incanato, todavía no, pero se creía que en la parte sur, en la expedición de Levante, existía oro y plata, ¿no? Y ellos van a explorar. Llegaron a la zona de Nueva Andalucía y a Castilla de Oro. ¿Ya? La capitulación se llama Burgos. En todo caso, hay 3 grandes capitulaciones. La capitulación de Santa Fe, que firmó Pizarro, que firmó Colón con la reina Isabel de Castilla, la capitulación de Santa Fe, la capitulación de Burgos, que es, repito,
la primera exploración hacia Levante y también construyeron el primer asentamiento, ¿no? Llamado San Sebastián. Los territorios que ellos se repartieron, que es la zona de la actual Colombia, es Nueva Andalucía y Castilla de Oro, ¿ya? Les cuento que aquí por primera vez aparece el nombre de Francisco Pizarro. Es Alonso de Ojeda quien nombra a Pizarro lugarteniente, ¿no? Brazo derecho, el número 2 de la expedición. Aquí, repito, oficialmente aparece el nombre de Pizarro. Antes de este personaje, el nombre de Pizarro era desconocido. Por eso no se sabe en qué año exactamente llega el hidalgo, ¿no? El criador de cerdos, Francisco Pizarro. Esta expedición fracasó. Incluso Ojeda, cuando retornó para traer alimento, le dice a Pizarro que se haga cargo de la expedición y le dijo que si él demoraba más de un mes, que Pizarro regrese con todos los hombres. Dicho y hecho, ¿no? Ojeda no regresó y Pizarro tuvo que regresar a Panamá. Siempre a Panamá. ¿Ya? Panamá es el lugar donde se autoriza las exploraciones. Y dicho sea de paso, Panamá fue construido por el famoso Pedrarias. ¿Ya? Si por ahí preguntan, ¿no? ¿A quién se le considera la fundación de Panamá? A Pedrarias. ¿Ya? O Pedro de Arias Ávila. Pedro de Arias Ávila, ¿no? Pedrarias. Bien, después del fracaso de Ojeda y Nicuesa, 1509-1510, aparece por allí Blasco Núñez de Balboa, otro personaje muy reconocido en España, un militar que también era letrado, algo raro, ¿no? Porque casi la mitad de los militares no sabían leer ni escribir, pero este sí, Blasco Núñez de Balboa, o simplemente Balboa. Balboa escapaba de las deudas que tenía en España, huyendo, viaja a América Central, y como era respetado, le dieron autorización para que recorra la zona oriental de Panamá. ¿Ya? Cuando dije que Pedrarias construyó Panamá, sí, pero construyó una parte de Panamá. No se conocía la parte occidental de Panamá. Entonces, y los indios de esa zona hablaban de que no muy lejos de la parte de donde Pedrarias había construido Panamá, no muy lejos, existía un inmenso océano. Entonces Balboa recorre, repito, la parte occidental de Panamá que Pedrarias no había explorado y descubre el Mar del Sur. Blasco Núñez de Balboa pasará en la historia como el que descubre el Mar del Sur. En ese recorrido, Balboa hace amistad con Panquiaco y Comagre, ¿no? Padre e hijo. Ellos eran caciques de esa parte de Panamá. Entonces, cuentan los cronistas como Bartolomé de las Casas que cuando Balboa contemplaba un vaso tipo quero, ¿no? Un vaso con algo de oro, y Balboa se quedó contemplando ese vaso donde Panquiaco y Comagre le habían servido, parece que un trago de aquí, ¿no? Entonces, Comagre y Panquiaco le dicen a Balboa que, bueno, le dan la buena y la mala noticia. La mala noticia es que en Panamá el oro no abunda, ¿no? Porque Balboa se había quedado mirando ese vaso de oro. Y la buena noticia era que no muy lejos de Panamá, hacia el sur, hacia Levante, existía un gran imperio del gran cacique, no de cualquier cacique, ¿eh? De un gran cacique, donde el oro pues era abundante, y que si Balboa quería conquistarlo, tenía que llevar a los mejores hombres, a los mejores y a muchos hombres. Entonces Balboa, enterado de la existencia supuestamente de ese gran imperio, se refería obviamente a los incas, ¿no? Ahora tú dirás, profe, ¿cómo el cacique de Panamá, Comagri y Panquiaco sabían de los incas? Ah, está bien la pregunta. ¿Alguien sabe por qué? A ver, ¿cómo llegó la fama de los incas hasta Panamá? A ver, recuerda que los incas llegaron a una parte pequeña de Colombia, la parte sur.
¿Cómo en Panamá sabían de los incas? A ver, a ver, a ver. A ver, ¿alguien se acuerda? ¿Cómo Panamá sabía, cómo el cacique de Panamá, Panqueo y Comagre, sabían de la existencia de los incas? A ver, un poco difícil, ¿no? La pregunta. Ya, no hay problema. ¿Te acuerdas qué cultura era que los incas conquistaron pacíficamente? ¿Qué cultura era la que más desarrolló el comercio? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas qué cultura era la que más desarrolló el comercio? Le decían los fenicios de América. Claro. ¿Pero qué cultura es Julián? Claro, porque le avisaron unos comerciantes del Chincha y suyo. ¿Pero qué cultura era? Bueno, ya lo has dicho ya. ¿Qué cultura era? Eran comerciantes del Chincha y suyo. ¿Y qué cultura era? De los Chincha, pues. Claro. A ver, eso merece una explicación porque es interesante. La cultura Chincha, sin los incas, habían llegado hasta Ecuador, ¿no? La cultura Chincha, sin los incas, habían llegado hasta Ecuador. Cuando los incas conquistan a la cultura Chincha, ellos exploraron más al norte. Entonces pasaron, hablo de la cultura Chincha, pasaron Colombia y realizaban comercio con los, no es cultura, con las tribus, con los caciques de Panamá. Y bueno, y los chinchas pues explicaban que ellos eran aliados y sometidos de los incas, que los incas tenían, ¿no? Sus templos eran de oro, etcétera. Entonces, por eso lo de la cultura, las tribus, los caciques de Panamá sabían de los incas, por la cultura chincha. Muy bien, Núñez, muy bien, Julián. Balboa le dijo a Pizarro que prepare la expedición, pero Pizarro se entera que el gobernador de Panamá pide la detención de Balboa. Y es bueno recordar que Balboa es el primer español que muere en América bajo leyes europeas, o sea, españolas. Se le acusó de complot, ¿no? De traición a la patria, de intentar gobernar Panamá por encima del rey de España y murió decapitado. Balboa, Francisco Pizarro, también llegó a ser brazo derecho de Balboa. Primero de Ojeda, ahora de Balboa. ¿Mm? Bien, muerto Balboa, aparece otro personaje. Ahora avanzamos, ¿ah? Nos quedamos en 1512, 1513. En 1520, el personaje más conocido era Pascual de Andagoya. Y Pascual de Andagoya recorre más al sur de donde llegó Ojeda y Nicuesa. Y Pascual de Andagoya fue quien al regresar de su exploración, él llegó hasta Colombia nomás, ¿ah? No llegó al incanato, no, todavía le faltaba recorrer más territorio. Pero Andagoya fue quien popularizó la idea de que llegó al reino de Perú. Bien. Entonces eh, fue el famoso Pascual de Andagoya quien, al regresar de su exploración de Colombia, como le decía, dijo que había llegado al famoso Gran Cacique y que él lo bautizó como la zona de Virú. Entonces Virú fue transformado a Pirú y dijo que había llegado al reino de Pirú. Y Pirú, que después será llamado Perú, se le identificó con los incas. Pero aquí hay dos. No, todavía no. Ya voy a cambiar recién, Luis Alba. Pero aquí hay aquí hay dos cosas importantes. Uno, que Andagoya no llegó al imperio inca, no llegó, él dijo que sí. Y dos, el imperio inca nunca se hizo llamar Perú, ¿no? Sino Tahuantinsuyo, ¿ya? Después de Andagoya, hay otros personajes
que intentaron ir a conquistar el reino de Perú, que bueno, mal dicho, ¿no? Debería decir Tahuantinsuyo. Un tal Basurto, un tal Morales, un tal Quirós, y todos ellos fracasaron. Hasta que, jóvenes, ahora sí, le toca el turno a Francisco Pizarro. Para eso, el gobernador de Panamá seguía siendo Pedrarias, y el gobernador de Panamá seguía autorizando los viajes de exploración. Se ve, ahora está Pizarro, Almagro y Luque. Entonces, como existía una amistad entre Pizarro y el gobernador de Panamá, Pedrarias, Pedrarias le autoriza los dos primeros viajes. Ya, como España estaba muy lejos, pues, de América, entonces, quien daba la autorización para los viajes era Pedrarias. El primer viaje, Pizarro, con Diego de Almagro, en el primer viaje, Pizarro recorre muchos lugares, pero la más importante son la que vas a ver a continuación. Puerto de Piña, donde solo encontró esa fruta para comer. Puerto de Hambre, donde no encontró nada que comer. Y Puerto Quemado, donde tuvo una pelea con el famoso cacique de las piedras. Una flecha cayó cerca del ojo de Almagro, y Almagro perderá un ojo, ¿no? Por eso le dirán el tuerto a Diego de Almagro. El primer viaje, que va de 1524 a 1526, fue un fracaso. No llegó para empezar, no llegó al Tahuantinsuyo y no encontró riquezas. ¿Ya? Sería bueno recordar que Pizarro era hidalgo, que es un cargo militar, no cualquiera es hidalgo. Almagro también era hidalgo, ambos eran iletrados, y Hernando de Luque era sacerdote de la Orden de los Dominicos. Ya, a ver, jóvenes, ustedes saben bien que este relato que le estoy explicando es gracias a los cronistas, ¿no es así? Y hay buena cantidad de cronistas. Algunos han dejado muy poca información porque se perdió los libros. Pero me pueden decir, a ver, dos cronistas, tres si es posible, importantes que hablen de este segundo capítulo, que es la conquista, porque la primera es de los incas. Los cronistas hablan de los incas y de la conquista. En esa época se le llamó la conquista, ¿no? No vas a encontrar invasión, se encuentra la conquista. A ver, dos cronistas, a ver, anótalos. A ver, ¿no se acuerdan dos cronistas? Ya, no se preocupen. Uno de ellos es el reconocido Garcilaso de la Vega. Él escribe, a ver si al final les presento el libro. Él escribe dos capítulos. Esto te explican en literatura, ¿no? La primera parte se llama Los comentarios reales, y la segunda, Historia General del Perú. En la segunda parte, allí te explica, Historia General del Perú, claro, Historia General del Perú. Allí te explica los detalles de Hernán Cortés, pero Hernán Cortés, a ver, Julián, yo he preguntado acerca de cronistas, no de conquistadores. Cieza de León también. Cieza de León también, claro, Cieza de León también. Así es. Entonces, dos cronistas importantes son Garcilaso de la Vega, con Historia General del Perú, y Cieza de León. El de Poma de Ayala es controvertido, ¿ah? El de Poma de Ayala es controvertido. Muchas cosas no concuerdan. Entonces, se considera, por supuesto, pero la información es controvertida.
¿ya? Por si acaso. En cambio, lo que dice Garcilaso, lo que dice Cieza de León, como que concuerdan, ¿no? Como que no hay muchas, no hay muchas controversias, ¿ya? Por si acaso, por si acaso. No hay muchas controversias. Listo. El libro de Cieza de León se llama Crónica del Perú y el de Garcilaso, Historia General de Perú. De Guamán Madayala, Crónica y Buen Gobierno, ¿no? Crónica y Buen Gobierno. Hay otros cronistas, ¿ah? Como Sarmiento, como Sarmiento, Juan de Betanzos, ¿te acuerdas? Cuando, bueno, Juan de Betanzos, ya esos son los más reconocidos. Ah, y el padre Murúa, ¿no? Pues tú lees a esos cronistas. Es más, Garcilaso cita mucho a Cieza de León, a Betanzos, a Blas Valera. Muchísimo cita a Blas Valera. No cita a Poma de Ayala porque él es de otra época. Ahora, ¿por qué te he mencionado a los cronistas? Uno, porque es crucial que tú sepas quiénes son los cronistas. Y lo segundo, jóvenes, es porque Garcilaso cuenta detalles que no lo vas a encontrar en Cieza de León. Por ejemplo, cuando Pizarro captura Atahualpa, una buena cantidad de soldados sí sabía leer. No todos eran iletrados, ¿ya? Tampoco todos leían, o sea, era algo así como mitad, mitad. Y les cuento una anécdota sobre eso conforme avance la clase, ¿ya? Y si me olvido, me dice, profesor, la anécdota sobre qué pasó cuando Atahualpa se enteró que Pizarro no sabía leer, ¿ya? Me recordar. Bien, entonces, curiosamente, los jefes, Pizarro y Almagro, eran iletrados. Pero Bartolomé Ruiz, Pedro Candia o el reconocido Hernán Cortés eran letrados. Incluso Hernando, el cura Luque, obviamente era letrado. Bien, explicado el primer viaje, fue un fracaso el primer viaje, Pizarro realiza el segundo viaje. Se habla de un contrato que firmó Pizarro en el segundo viaje, llamado Capitulación de Panamá. Algunos investigadores, como el gran Raúl Porras Barnechea es un experto mundial, que en paz descanse, ¿no? Falleció hace muchos años. Porras Barnechea es un experto mundial de Pizarro, al igual que el peruano José Antonio del Busto de Uturburu. Los dos son peruanos. Y ellos como que no aprueban la existencia de la capitulación de Panamá, ¿no? Por eso esa capitulación pasa desapercibida. Pero, y allí se menciona, algunos cronistas mencionan, de los famosos otros socios, ¿no? Seguramente habrás escuchado hablar que no fueron 3, sino 5 socios. El cuarto sería Pedrarias y el quinto sería Gaspar de Espinosa. Ahora, tú no te hagas problemas, ¿no? Porque en el examen siempre te dan una pista. Si en la pregunta te dicen, ¿no? Señale los socios de la conquista y te dan a entender que son 3, ¿por qué tendrías que poner a Pedrarias y a Espinosa? Pero si la pregunta dice, ¿no? Aparte de los 3 socios, se habla de otros 2 más. En realidad, los 5 socios son, ahí mencionas Pizarro, Diego de Almagro, Hernando de Luque, Pedrarias y Gaspar de Espinosa, ¿no? Ahí les muestro después el rostro de Espinosa y Pedrarias. En el segundo viaje, vamos a decir que sucedió de todo, ¿no? Sucede el incidente de los 13 del Gallo. ¿Qué sucede? Que los indios bueno, no recuerdo si esta te conté la vez pasada, pero igual, a ver, recuerda que el incanato era todo esto, ¿ya? El incanato era todo esto, ¿correcto? Todo esto era el incanato, ya. Pizarro quiso desembarcar aquí, entre Colombia y Ecuador, territorio que ya pertenecía al Tahuantinsuyo. Esto a otro cronista importantísimo es López de Gomara, ¿ya? Si por ahí algún día te toca con ese libro, ¿no? Crucial, López de Gomara.
López de Gomara cuenta, obviamente he revisado esos libros, ¿no? Él cuenta que los indios de esa parte entre Ecuador y Tumbes no permitieron que los españoles desembarquen allí. Por eso Pizarro se refugió en la isla del Gallo, al frente de Ecuador, entre Ecuador y Colombia. Incluso hay una frase que repite López de Gomara, ¿no? Que a los españoles le gritaban en quechua Guiñarosca, ¿no? Jangra Guiñarosca, fuera hombres con pelo en la cara, ¿no? Fuera hombres con pelo en la cara. Entonces el Pizarro se refugió en la isla del Gallo y le pide a Almagro que regrese a Panamá para que traiga provisiones. Total, Almagro era responsable de las vituallas, ¿no? De las provisiones. Entonces regresa Almagro a Panamá, pero el gobernador de Panamá ya no era Pedrarias, ahora era Pedro de los Ríos. Y al parecer, Pedro de los Ríos no era, pues, un aliado de Pizarro. ¿Y qué hace Pedro de los Ríos? Se entera que Pizarro se moría de hambre con sus 80 hombres y manda un barco con Tafur para que todos regresen. Para que todos regresen. Entonces, un tal Tafur es el enviado a la isla del Gallo, llega Tafur y pide a los españoles que regresen a Panamá. Y como que amenaza a Pizarro, ¿no? Como diciéndole, te vas a ser juzgado porque por tu culpa los españoles se mueren de hambre. Entonces Pizarro, entendiendo que su empresa, ¿no? Así se le llama, su empresa privada está quebrando, Pizarro hace una línea en el suelo y la famosa frase, ¿no? Los que cruzan conmigo hacia el sur y él cruza la línea serán ricos, famosos. Los que no y regresan a Panamá serán pobres, anónimos, desconocidos. Como buen castellano, ustedes elijan. Y 13 pasaron a la otra línea, ¿no? Los más reconocidos son Bartolomé Ruiz, 1, Pedro Candia, 2, Alonso de Molina, 3, entre otros, ¿no? Fueron los 13 del Gallo. Y los 67 restantes subieron al barco y regresaron. Entonces, esas 13 personas que se quedan con Pizarro eran la esperanza de que la empresa todavía seguía viva, ¿no? Es como un incendio que se reduce a un pequeño incendio, pero todavía se está quemando. Entonces, estos 3 era todavía la prueba de que la empresa sigue viva, aunque sea con 13 personas. Al rato llega el barco que envió Almagro con Bartolomé Ruiz. Y de la Isla del Gallo viajaron más al sur. En este segundo viaje, 3 indios de cargo se hacen aliados de Pizarro, usando señas, porque Pizarro no puede comprender el idioma pues, de estos indios, ¿no? Pizarro no sabía nada de quechua, pero haciendo señas, le dieron a entender a Pizarro que querían ser su aliado y querían estar en su ejército. Y a Pizarro le conviene, porque necesita un traductor. Y en un tiempo récord, esos 3 indios aprendieron castellano. Entonces, era más fácil que un indio aprenda español para que sea traductor que un español aprenda quechua. Esos 3 indios fueron bautizados como Filipillo, Martinillo y Francisquillo, de los cuales, a ver, de esos 3 nombres, ¿quién sobresale más? Filipillo, Martinillo, Francisquillo. Filipillo, pues, ¿no? Es
el nombre de Filipillo es sinónimo de traición, ¿no? Filipillo, el gran traidor. Según López de Gomara, Filipillo, pues, y Garcilaso, Filipillo fue un pésimo, pero así, pésimo traductor. Y hay dos, vamos a decir, tesis de por qué era un pésimo traductor. Uno, porque no, pues no sabía bien quechua, él hablaba otro idioma. Y dos, que no, que sí sabía quechua, pero a propósito, por malicia, para aumentar la discordia, mal tradujo lo que decían o Pizarro o Atahualpa. Pero él fue el principal traductor. Bien, cruzan la línea ecuatorial, Bartolomé Ruiz cruza la línea ecuatorial, llegan a Tumbes, ahí es cuando conocen a este Filipillo, incluso llegan hasta el río Santa que está en Ancash. Y jóvenes, ahí confirman la riqueza del Tahuantinsuyo. Suceden muchas anécdotas, ¿no? Que se resumen que, repito, se confirma la riqueza de los incas, sus tesoros, ¿no? Si algo de duda había en el primer viaje, el segundo no, pues el segundo confirman la riqueza del Tahuantinsuyo. Entonces reciben regalos. Hay una anécdota, te cuento, cuando Pizarro envía a Pedro Candia, perdón, a Alonso de Molina, bien armado, como si fuera pues, no es un robot, ¿no? Como si fuera un hombre medieval, así bien armado, pues, ¿no? Y era pues un espectáculo, ¿no? Es como hoy ver, no sé, a un tipo extravagante, ¿no? Y los indios le miraban, ¿no? Porque estaba lleno es como ver a un extraterrestre, ¿no? Y la noticia llegó pues a todo el imperio, ¿no? Bien, incluso hay una anécdota de un esclavo, ¿no? Porque en esa tropa de Pizarro había un esclavo. Cuentan que los indios, al ver al esclavo, pensaban que se había embarrado, ¿no? Y lo bañaban, entonces y dicen, qué raro que no sale ¿no? Es que no, es que no era de aquí, pues. Sí, sí, o después la anécdota de un español que le dijo, Pizarro, Pizarro, déjame aquí, por favor, déjame aquí, yo me quedo, yo me quedo. Y se quedó. ¿Por qué? Porque decían que había descubierto un harén, que es el Ayahuasí, y que supuestamente las mujeres querían estar con él, ¿no? Era como una estrella de cine, ¿no? Algo así. Como Pizarro recibió regalos y se hizo aliado de 3 indios y le dieron oro y hermosas telas, entonces Pizarro está convencido que tiene que haber un tercer viaje más, el viaje definitivo. Pero para eso Pizarro regresa a Panamá. Recuerda que ya no está Pedrarias, ahora está Pedro de los Ríos. Y de Panamá, Pizarro viaja a Europa. Ojo, al comenzar la clase te dije que Pizarro llegó a llegó a América Central más o menos en 1508, 1509, más o menos, ¿no? Ahora estamos en 1529, han pasado 20 años desde que Pizarro llegó a América. Y 20 años después, Pizarro regresa a España a buscar una audiencia con el rey. Y aquí también hay otra controversia, ¿no? Pero claro, esta controversia que te voy a contar a ti no tiene por qué confundirte, ¿no? ¿Cuál es la controversia? ¿Se reunió Pizarro con el rey realmente? Entonces, algunos sostienen que sí, que fue breve, algo así como 3 minutos, otros que no. Pero jóvenes, miren, lo más importante, la verdad, no es si Pizarro se reunió con el rey, no. Lo más importante es si el rey le dio la autorización. ¿Me dejo entender? O sea, no es necesario que conozcas al rey para que él te autorice y te financie. Ese es
el mensaje. ¿Ya? No sé si me dejo entender. Si conoció al rey o no, eso es irrelevante. Eso no tiene importancia. La importancia es que el rey financió. ¿Ya? Que el rey financió. Si no se conocieron, eso explicaría por qué en la capitulación de Toledo la firma era de la esposa. Pero obviamente la esposa no puede firmar sin consentimiento del rey. ¿Ya? Allí mucho cuidado. La esposa no puede firmar diferente a Isabel de Castilla. Allí es diferente. Allí sí Isabel financió a Colón directamente. Allí sí Colón buscó a la reina. Aquí no, no, no. Aquí Pizarro busca al rey. Ahora, tú puedes preguntarme, profesor, ¿y por qué en el caso anterior, por qué Isabel sí tenía capacidad de ella financiar y aquí no? ¿Aquí el que manda es el rey? Ah, normal, pregunta. Y te explico, pues. ¿Ya? Por si acaso. Entonces, ¿se conocieron o no? Irrelevante. Lo importante es que en la capitulación de Toledo, la corona española, representado por Carlos I y V de Habsburgo, financia a Pizarro. Y que la firma, es cierto, fue de la esposa. ¿Ya? Bien, que eso quede claro. La capitulación de Toledo le reconocía a Pizarro el título de gobernador de Nueva Castilla. Y Almagro, después, aquí no, después se le va a reconocer la tierra de Nueva Toledo. Aquí, en esta capitulación, a Almagro se le dio simplemente la fortaleza de Tumbes nomás. Después se le va a reconocer, por si acaso, tierra, ¿ya? Un ratito, listo. Bien. A Pizarro también se le entrega el título de nobleza, ahora es Don Francisco Pizarro, luego será llamado Marqués, el Marqués de Lima, ¿no? Pizarro, un buen sueldo, ¿eh? 700,000 maravedíes, como decir $100,000 mensuales, el título de capitán general, alguacil de los indios, y el más importante, gobernador y adelantado, ¿no? De Nueva Castilla. Bien, aprovechando su viaje a España, aprovechando que se encuentra en España, Pizarro buscó refuerzos y trajo una docena de hombres militares, ¿no? Trajo a sus primos, medios hermanos, hermanos. Los más importantes son dos, Hernando Pizarro y Gonzalo Pizarro. A ver, Julián, profe, antes de que sea todo eso, Pizarro, ¿qué hacía? A ver, a ver, a ver, a ver. Ah, antes que llegue a América, me está diciendo Julián, ¿sí? Antes que llegue a América. Ya. La clase pasada no les conté una pequeña biografía de Pizarro. No, no. A ver, hágame recordar. La clase pasada no les conté una pequeñísima biografía de Pizarro. Creo que sí, pero normal, te lo cuento 2 veces. Normal. Cortito nomás. ¿Conté o no? No, no, no me acuerdo. A ver, hágame recordar. Les conté una pequeña biografía de Pizarro así cortito. No, no, sí. Bueno, en todo caso voy a ser más breve todavía, ¿ya? Si les conté o no, ya, entonces ahora les cuento. Pero igual de breve porque tenemos 1 hora. Ya, miren jóvenes, escuchen, escuchen. La biografía que te voy a contar muy rápido no pretende ni justificar ni criticar. Simplemente voy a contarte su biografía, ¿ya? Simplemente voy a contarte su biografía. No pretende ni exaltarlo ni criticarlo, ¿ya? Pizarro no era hijo legítimo. Los hijos legítimos del padre de Pizarro fueron Hernando Pizarro, sabía leer, y Gonzalo Pizarro, sabía leer. Pizarro fue matrimonio o fue hijo extramatrimonial, ¿no? Se le llama hijo natural o se le llama hijo bastardo. Por ese motivo, Pizarro no aprendió a leer, ¿ya? No es que él no aprendió a leer, no porque era malcriado, no es que no quería ir al colegio, era bruto, no. Él no aprendió a leer porque era hijo bastardo, ¿ya? ¿A qué te refieres con eres de sangre o no, Julián?
¿A qué te refieres con eso si era de sangre? ¿Si era noble? ¿A qué te refieres? O sea, si era noble, ¿me estás diciendo si era noble? Bueno, por parte de padre, ya, por parte de padre, los Pizarro no son cualquiera. Los Pizarro no son cualquiera. Su padre fue un gran general. No el mejor, pero fue un gran general. ¿Ya? Te guste o no escucharlo, su padre, y un buen biógrafo te lo dice, ¿eh? Su padre fue un gran general. Fue un reconocido general. Y Pizarro siempre crecía a su sombra. Ah, tú eres el hijo de Gonzalo Pizarro. Interesante. No confundas Gonzalo Pizarro padre, ya, interesante, con Gonzalo Pizarro hijo, ya no me confundas. Es muy probable, tú sabes que España no está en guerra pues todos los años. Hay épocas en que España estuvo en paz. Entonces se cree que Pizarro justo nació en época nació en época de donde no hay guerras. Justo, ve. Justo. Pizarro justo nació en época de paz. Entonces no había mucho trabajo para su padre y se cree que por eso su padre puso un negocio de chanchería, criar chanchos. Y es probable que su hijo fue de pequeño, 12, 13 años, criador de chancho. Pero a los 14 o 15, Pizarro, ya adolescente, ya un hombre, le dice a su padre que quiere ser un militar como él. Su padre era general, no cualquiera es general. Y es casi un hecho que su padre lo llevó a enfrentarse a guerras con los árabes, con los portugueses, con los franceses, con los italianos, y allí Pizarro ganó una amplia experiencia, pero siempre crecía a la sombra de su padre. Como ganó experiencia, esto explica por qué cuando vino a América, rápidamente Ojeda lo nombra brazo derecho y también Balboa. Entonces, ya respondí. ¿Fue Pizarro campesino de joven? No, fue militar. Y desde muy joven fue militar. Fue militar. Entonces, ahí está la respuesta. ¿Ya? Él era un militar. Entonces, por eso sabía de estrategia y todo lo que explicaba. Bien. En España, Pizarro convence a su hermano mayor, Hernando Pizarro, convence a Gonzalo Pizarro, a otros más, regresa a Panamá, ya tiene el permiso del rey, ni más ni menos, y entonces, tercer viaje, el decisivo. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Ninguna? ¿Ninguna? A ver, ¿alguna pregunta? ¿Ninguna? Listo. Entonces, ¿qué pasó? Que en el tercer viaje, ya pues Pedro de los Ríos, ¿qué le va a decir, no? Si el mismo rey de España le está dando su consentimiento. En el tercer viaje fue el decisivo y logra capturar a, a Atahualpa. Alumnos, el tercer viaje o en el tercer viaje hay muchas anécdotas. Bueno, como tu objetivo es ingresar, voy a concentrarme en eso, ¿ya? Pero si quieres saber algún detalle, con gusto, ¿no? Con gusto. A ver, ¿qué sucede? Cuando llega al imperio, lo primero que hace es construir una ciudad. Esa es la fija, ¿no? La ciudad San Miguel de Piura. Allí se entera que en la guerra civil, Atahualpa venció a Huáscar.
y que Atahualpa se encontraba en Cajamarca, en los baños termales, como que disfrutando de su triunfo, ¿no? De su triunfo, de su triunfo. ¿Qué sucedió entonces? Pizarro manda a su hermano mayor para decirle a Pizarro que quiere conversar con él. Va el hermano mayor, conversa con Atahualpa, y Atahualpa le dice, ya está bien, que Pizarro me espere en la Plaza de Armas. O sea, en vez de que Pizarro le visite, no, él lo va a visitar, ¿no? El yoísmo del Inca. Yo. Y eso para Pizarro fue una fortuna porque le permitió esconderse y hacer toda una estrategia. Llega el día pactado, eh, Atahualpa aparece con toda su pompa un 16 de noviembre de 1532. Se presenta, los españoles estaban muy ocultos, bien resguardados y ocultos, y solo apareció un personaje de blanco, ¿no? Era el sacerdote no Hernando de Luque, era el cura Valverde. Luque había muerto, se cree que lo envenenaron, ¿no? Todo es posible. Y el cura Valverde, para evitar derramamiento de sangre, para evitar asesinatos, el cura Valverde le lee un documento importantísimo, se llama requerimiento. En ese documento, lo que España quería era que Atahualpa, uno, se someta a la religión verdadera, el cristianismo católico, y dos, se convierta en vasallo del rey Carlos I y V. Si Atahualpa acepta la religión verdadera, tendría que bautizarse, y también todos los pobladores. Y si se convertía en vasallo del rey, entonces su tierra ya no le pertenecía. Entonces era obvio que Atahualpa no va a aceptar esa condición, más aún porque Filipillo, ¿cómo habrá traducido el largo discurso del cura Valverde? Cuando le dice, ¿no? Por ejemplo, cuando le dice, acepta la palabra de Dios y le muestra la Biblia, aquí está la palabra de Dios. ¿Cómo traduces eso al quechua? A ver. ¿Cómo traduces de que lo que está en tu mano es la palabra de Dios? A ver, ¿te has puesto a pensar eso? Entonces Atahualpa pide el libro, pensó que el libro hablaba, porque ¿qué dijo el cura Valverde? Aquí está la palabra de Dios. ¿Y cómo habrá traducido Filipillo? Entonces Atahualpa pensó que estaba burlando y lanzó el libro. El cura Valverde gritó Santiago y los españoles salieron de su escondite. Y bueno, jóvenes, en resumen, Atahualpa es capturado. Garcilaso de la Vega da un dato para mí valiosísimo, para mí extremadamente valioso, y eso explicaría mucho. ¿Qué dato valioso da Garcilaso? Que el Inca, desde que llegó Pizarro, estaba melancólico, porque creía de que los sacerdotes le habían dicho que se acercaba el fin del tiempo, de que él sería el último Inca. Entonces, estaba preocupado en saber si eso es cierto o no. Y según Garcilaso, y esto explicaría muchas cosas, Atahualpa ordenó no matar a los españoles, porque en caso de que esos españoles sean enviados por Viracocha, estarías matando a los enviados de Viracocha. Si eso es así, como te cuenta Garcilaso en sus comentarios reales, parte 2, Historia General de Perú, por eso capturaron fácilmente a Atahualpa. ¿Qué tal? Entonces hay que repasar nuevamente este capítulo de la historia, ¿no? Claro que a ti no te van a preguntar eso, ¿no? ¿Por qué Atahualpa fue capturado fácilmente? Y en caso te pregunten, te lo voy a decir antes que acabe la clase, aunque ya va a acabar, ¿no? Bien, jóvenes, Atahualpa convivió con Pizarro y tiempo suficiente para que Pizarro acuse a Atahualpa de todo, ¿no? Sí, interesante, claro. Pizarro acusó a Atahualpa
idólatra, fratricida, genocida, homicida, incestuoso, polígamo, hereje, blasfemo, anatema, sacrílego, y terminó matándole, bautizándole con el nombre de Juan, ¿no? Antes de eso, Atahualpa prometió llenar un cuarto de oro y un cuarto lleno de plata para que le deje libre. Llenó ese cuarto de oro y de plata, pero ¿qué sucedió? Que no, pues no le dejaron libre. No le dejaron libre, ¿no? En el famoso Amaruhuasi, no dejaron libre a Pizarro, a Atahualpa, perdón, a Atahualpa. Pizarro, o sea, Pizarro no dejó libre a Atahualpa. Hay una controversia acerca de que si Pizarro se casó o con la hija o la hermana de Atahualpa, ¿no? Yo soy de la idea de Garcilaso, ¿no? Que se casó con la hija de Atahualpa, pero otros cronistas dicen que fue con la hermana. Bueno, eso no cambia nada, ¿no? En el examen no te van a decir, se casó con, no. Bueno, incluso algunos creen que no, que primero estuvo con la hermana de Atahualpa, después tuvo hijos y estuvo con la hija. Bueno, todo es posible, ¿no? Listo. Y este es el lugar donde Pizarro estuvo, ¿no? El Amaruhuasi. ¿Ya? Un segundito. Bien. Eh, y bueno, 1533, muerte de Pizarro, y se nombra a dos incas sucesores, ¿no? Uno después de otro. Primero a Tupac Hualpa y luego a Manco Inca. Ahí está, ¿no? Eh, ya en otra clase veremos la resistencia en Cusco por parte de los, este, de los generales, ¿no? De Atahualpa. ¿Ya? Y las causas de la caída del incanato son la colaboración de muchos pueblos que estaban, vamos a decir, resentidos con los incas, colaboraron con los españoles, los cañaris, chachapoyas, tarmas y huancas. Dos, las enfermedades foráneas. Las enfermedades foráneas por parte que trajeron los españoles, ¿no? Sin darse cuenta, esas enfermedades causaron cientos de miles de muertos. La viruela, la influenza y la sarampión. Incluye, jóvenes, hay que incluir, a esto hay que incluir las armas superiores y la guerra civil que debilitó al imperio, ¿no? Y las consecuencias son más fáciles. Destrucción del Tahuantinsuyo, colapso demográfico, claro, y la dominación española, ¿no? Y nosotros, el mestizaje. Eh, Hay que reconocer que Pizarro también fue un fundador de ciudades, ¿no? Entre comillas, un civilizador, entre comillas, ¿eh? Fundó San Miguel de Piura, fundó Junín, la primera capital, y finalmente Lima, pues, ¿no? El 18 de enero de 1535. Ah, y refundó el Cusco, ¿no? Primer alcalde de Lima, Nicolás de Rivera el Viejo. Y aquí están los otros socios, ¿no? Los otros socios, como Pedrarias, ahí está Pedrarias, el gobernador de Panamá, y el prestamista Gaspar Espinosa. Bien, jóvenes, las, a sacar las preguntas y a responder. Ya, hasta aquí la clase. Ah, y así se dividieron el imperio, ¿no? Así se dividieron el imperio. Nueva Castilla para Pizarro, Nueva Toledo para Almagro.
Ya, Nueva Castilla para Pizarro, Nueva Toledo para Almagro. Ya en la siguiente clase, los debates. Bien, entonces esto era de Pizarro, esto de Almagro. Listo, jóvenes. A continuación, vamos a compartir las preguntas, ¿no? Un segundito. A ver. Si hay una pregunta, adelante. Si hay una pregunta, adelante. Vamos sacando la separata. La conquista, ¿no? La invasión. Ya, entonces, a sacar. A ver, vamos a sacar las preguntas. Un segundito. Qué rápido, ¿no? Ya, entonces, a sacar la separata. Un segundito. Compartir las imágenes. Ya. Y si hay tiempito te muestro, aunque te he mostrado creo que en otra clase, el famoso, un segundito, la historia general de Perú, ¿no? Del gran Garcilaso. Sí te mostré, ¿no? O no te mostré un libro bastante, son varios tomos, ¿no? Completo, interesante. Ya, ahí está, para compartir. Un segundito. Ya. Ajá, ahora comparto. Ahí está. Un segundito. Un segundito. Mientras voy abriendo la página. Acá está. Sí te mostré creo en otras ocasiones. No recuerdo. Los famosos comentarios reales, parte 2. Ahí está. Ya. Ahí está, miren. Historia General de Perú, Inca Garcilaso, segundo tomo. ¿No? Primera parte, segundo tomo. Perdón, de primer tomo. La primera parte. ¿No? ¿Te parece? Son 3 tomos de esto, ¿no? Ahí está. Aparte de los comentarios reales, ¿no? Aparte.
Listo, jóvenes. Vamos a compartir imágenes. Claro, en esta es la segunda lectura. Pero no te puedo mentir que más veces he leído de los incas. Esto recién voy 2 o 3 veces, porque no, pues hay tanta información. Es como leer, no sé, a ver, la Divina Comedia, ¿no? Hay tanta información que no, pues una vez no es suficiente, ¿no? O es como ver una película muy buena, ¿no? Entonces, una vez no basta, ¿no? Bueno, o la Biblia, ¿no? No, pues con una vez no es suficiente. La Biblia sería un buen ejemplo. Ya, listo, jóvenes. Por favor, marquen. Dice, ahí está, pues mira, justo lo que puse hace ya una hora, ¿no? Dios mío. Castilla de Oro y Nueva Andalucía. Alonso de Ojeda y Diego Nicuesa. 2A. ¿Ya? Por favor, marca 2A. La primera ciudad de tierra firme es, ojo, tierra firme, sí, 1A. Entonces, de tierra firme es, un ratito, la famosa, me pasé, Santa María la Antigua de Darién. No puede ser la Isabela porque esa es en una isla. Entonces, sí, 2C, ¿ya? Por favor, marquen 2C. Gracias, 2C. 3. Un ratito. Ahí está. Se originó el nombre de nuestro país con el viaje de, o sea, el nombre de Perú, Andagoya, ¿te acuerdas? Pascual de Andagoya, ¿no? El que nos engañó a todos diciendo que llegó al incanato y no llegó, y que el incanato se llama Perú. Ni llegó al incanato, ni se llama Perú. 13. Así es. Fundó la ciudad de Panamá. Pedrarias. Pedrarias. 4C también. Hoy estamos con la C. En 1513, Balboa fue jóvenes, con los hijos Comagre y Panquiaco. Claro, el Mar del Sur es el Océano Pacífico, ¿ya? Entonces, Balboa, Comagre y Panquiaco. 5A. Primer asiento español en tierra firme, San Sebastián. Un dato, ¿no? Un dato. Tómalo en cuenta. No creo que, bueno, esto lo hizo el famoso Alonso de Ojeda. 6E. Francisco Pizarro, en su segundo viaje, llegó hasta el río Santa, ¿no? Hasta Ancash. Hasta Ancash. 7B. ¿Ya? 7B. Gracias, gracias, gracias. 7B. 8. La conquista de Perú por tropas de Pizarro se llevó a cabo siendo rey Carlos V. Si estuviera primero, Carlos I, pero no está primero, Carlos V. Tenía 2 títulos, ¿no? El gobernador se negó a autorizar el tercer viaje. No, Pedro de los Ríos. O sea, 8A, claro, y la 9 es Pedro de los Ríos. Pedro de los Ríos, ¿no? No perteneció al conjunto. Mira qué bonito. Bartolomé Ruiz estuvo con Pizarro en el segundo y tercer viaje. Cristóbal Peralta, uno de los 13 del Gallo. Domingo de Soraluce, uno de los 13 del Gallo. Nicolás de Rivera el Viejo, uno de los 13 del Gallo. Pascual de la Goya, él no estuvo en el conjunto de Pizarro. Entonces, no, 10E. En el segundo viaje, Pizarro. A ver. Pues no. Se produjo el incidente del Gallo, donde participaron Pedro de Candia, Alonso de Molina, etc. 11A, 10E, 11A. 12. Y poco a poco llegamos al final. Qué rápido, ¿no? Increíble. Bueno. 12. Alternativa incorrecta respecto a los 3 viajes de Pizarro. A ver, a ver, a ver, a ver.
La... A ver, a ver, a ver. Pizarro pierde un ojo en el segundo viaje. No, en el primer viaje. No fue en el segundo. En el, perdón, 12C. Ya, es 12C. Pizarro pierde en el segundo viaje. Entonces, no fue en el segundo, fue en el primero. 12C. ¿Ya? Fue el primer español en cruzar la línea ecuatorial, Bartolomé Ruiz. Por eso le pusieron el título de piloto mayor. Entonces, 12C, 13B. Gracias. 14. Y nos vamos despidiendo. Sobre la capitulación de Toledo es correcto. A ver. Es correcto. Pero Pizarro, artillero mayor, no, eso es Candia. Bartolomé Ruiz, considerado piloto mayor de los mares del sur. No, a Pizarro se le dio el título de gobernador y adelantado. A Almagro, de gobernador de la fortaleza de Piura. Entonces, 14C. No es importante, pero existe eso. ¿Y a qué se le llama requerimiento? A la conversión de los indios. A ver, un ratito. La conversión de los indios en cristianos y súbditos de la corona. Claro, 15C. 15, 14C, 15C. Bien, jóvenes. Qué rápido, ¿no? Ya son ya 9:40. Listo, jóvenes. Un gusto, como siempre, a ustedes, jóvenes. Y hasta la próxima con más historia. Muchas gracias. Cuídense. Gracias, ¿no? Con sus preguntas, pues la clase se hace interesante. Muchas gracias, jóvenes. Un gusto, como siempre. Y hasta la próxima con más historia. ¿Ya?